Venezuela y la globalización. ¿Cómo afecta las elecciones este proceso? Bienvenidos al programa especial de elecciones de mayo 2025. Un programa que te conecta con tu voz y voto. Hoy analizaremos cómo Venezuela se inserta en el complejo entramado de la globalización, un fenómeno que ha transformado la economía, la cultura y la política a nivel mundial. ¿Cómo influye este proceso en estas elecciones de mayo 2025 y en el futuro de nuestro país? La globalización, con su interconexión sin precedentes, ha creado oportunidades y desafíos para todos los países, incluyendo Venezuela. Comprender cómo este proceso afecta la generación de empleo, la economía regional y las políticas que se discuten en el contexto electoral es fundamental para que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre el futuro de su país. Los jóvenes son los protagonistas de esta era globalizada. Sus oportunidades de empleo, sus proyectos emprendedores y su acceso a la información están directamente influenciados por las dinámicas globales. Por eso, es esencial que conozcan cómo las elecciones pueden moldear el papel de Venezuela en el mundo. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña Gabriel Jiménez Bastidas, politólogo, analista internacional y magíster en gerencia de proyectos por la Universidad de Economía y Finanzas de Yunnan, China, con una amplia experiencia en el análisis de la economía global y su impacto en los países en desarrollo. Le damos la bienvenida al programa especial de las elecciones. Mi nombre es Gabriel Jiménez, politólogo de la UCB, magíster en gerencia de proyectos. Gabriel, para comenzar, ¿podría explicarnos de manera clara y concisa qué entendemos por globalización y cuáles son sus principales características? ¿Cómo ha evolucionado el proceso de globalización en las últimas décadas y cuáles han sido sus principales impulsores? Bueno, para responder primero tendríamos que aclarar un poco el concepto de globalización, ¿no? Que es ese proceso de integración de los países a nivel del mundo y sus sociedades. Y este proceso se da también en varias dimensiones, por ejemplo en la dimensión política, en la dimensión económica y en la dimensión cultural. Sus principales impulsores, si hablamos a nivel teórico, sería el canadiense Marshall McLuhan, que en la década de los 60 expone el concepto de aldea global. Este concepto estaba referido a cómo el avance tecnológico hacía que las comunidades pudiesen tener acceso inmediato a informaciones que se desarrollaban a nivel mundial. Y luego el concepto de globalización como tal se desarrolla en la década de los 80. Este concepto, si bien es relativamente nuevo, el fenómeno en sí se puede identificar a lo largo de la historia, este proceso de integración a todo nivel, o en cada una de las dimensiones que mencioné. Por lo menos en la antigüedad, las rutas comerciales fomentaban esa integración económica entre diferentes países, diferentes sociedades. A niveles o a otros niveles sobre cuáles serían los máximos, los elementos que más impulsan el fenómeno de la globalización, yo identificaría dos vertientes, unas que son unos fenómenos que inherentemente impulsan la globalización, como sería el desarrollo tecnológico, las redes sociales, los medios de comunicación, las propias relaciones económicas, y el otro elemento que es más direccionado conscientemente, políticamente, sería la diplomacia, sea la diplomacia pública, sea la diplomacia tradicional o sea la diplomacia de los pueblos, ya que genera esos vínculos entre las sociedades, esos intercambios culturales que fomentan este proceso de integración. ¿De qué manera la globalización ha afectado la economía venezolana, tanto a nivel nacional como regional? Bueno, Venezuela ha sido un país históricamente bastante susceptible al fenómeno de la globalización, principalmente por la propia naturaleza de su economía. Lo que sería el descubrimiento del petróleo, la imposición del esquema económico petrolero rentista,
Bueno, eso generó una sociedad susceptible a este fenómeno gracias a que llegaron las tecnologías de los países desarrollados que tenían la capacidad de explotar este recurso, y de la misma forma la burguesía y la clase privilegiada que se conforma alrededor de este sector empieza a instaurar una dinámica económica muy comercial, que sería de importación. Entonces ese fenómeno hizo que Venezuela fuese totalmente sumida en un proceso donde se encontrará influenciada por la cultura, por las mercancías, por todo el modo de vida de países potencias como en lo que fue el siglo pasado y lo que fue Estados Unidos. ¿Cómo se relaciona la globalización con la generación de empleo en el país, especialmente para los jóvenes? Bueno, fíjate, la globalización, por lo menos, y partiendo de la pregunta que hacías anteriormente sobre cómo se ha visto en las últimas décadas, bueno, a mayor desarrollo tecnológico y comunicacional, mayor exposición al fenómeno globalizador que en los países y las sociedades. Por ejemplo, vemos cómo en la última década, con el desarrollo de redes sociales y el desarrollo incluso del teletrabajo, que irónicamente fue muy impulsado por lo que sería la pandemia del COVID-19, se genera un proceso en el cual los jóvenes están actualmente muy vinculados a la economía internacional, al teletrabajo, trabajándole a empresas que no están en el país por medios electrónicos. Entonces, sí, la juventud está sumamente sumida en este proceso, tanto por su influencia y lo que percibe a través de las redes sociales, como su dinámica y su inserción económica en esas relaciones de trabajo extraterritoriales. ¿De qué manera las elecciones pueden influir en la forma en que Venezuela se inserta en el contexto global? Bueno, la globalización puede ser tanto económicamente como políticamente direccionada. En este caso, las elecciones van a tener una influencia bastante amplia de cómo se percibe Venezuela en la globalización, porque este proceso, como puede ser políticamente direccionado, tiene varias visiones, varias nociones o varios modelos o esquemas, por así decirlo. En ese sentido, influye mucho con qué países te relacionas, con qué países ejerces la diplomacia y qué modelos o qué esquema de globalización se tiene. Estas elecciones por lo menos plantean un enorme reto para el tema globalización, el tema de cómo Venezuela se percibe ante la globalización, porque dependiendo de las leyes que se puedan, recordemos que estamos hablando de unas elecciones legislativas, las leyes que se promuevan desde la Asamblea Nacional incidirán en la forma como Venezuela se integra o se relaciona económicamente, incluso con las inversiones extranjeras que están llegando al país, en un esquema, recordemos siempre, de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales que se están imponiendo contra el país. ¿Dónde se ubican las zonas económicas especiales de Venezuela? Mayormente se encuentran en puertos, ¿y por qué? Sí, por supuesto. Las zonas económicas especiales son una política de desarrollo económico. Esa política de desarrollo económico consiste en crear zonas que estén bajo un esquema normativo distinto del resto del país. Un esquema normativo que se basa en incentivos a la inversión extranjera, en buscar atraer inversiones extranjeras directas para el desarrollo de las potencialidades productivas. Existen varios tipos de zonas económicas especiales, y estas zonas económicas, cabe destacar, es una política que no es nueva. Por ejemplo, Venezuela desde la década de los 80 ha decretado zonas económicas, pero nunca se había planteado como una estrategia de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque cuando se plantea ya como una estrategia de desarrollo económico y la atención política se centra en ver cómo desarrollarla, se legisla en torno a ella, se piensa en cómo integrar esta zona económica y todas las potencialidades empresariales y corporativas que se generen y tecnológicas que se generen allí con el resto de la economía nacional, puede generar un gran impacto a nivel económico del país, como se vio por lo menos en el caso de China, que tiene las zonas económicas más exitosas a nivel mundial, e incluso varios países asiáticos tienen zonas económicas muy reconocidas. Se nos acabó el tiempo, pero ya regresamos para seguir hablando de Venezuela y la globalización.
Estamos de vuelta en el programa especial de las elecciones 2025 con Gabriel Jiménez Bastidas, politólogo y analista internacional. Antes de la pausa, analizábamos la relación entre Venezuela y la globalización. Ahora, enfoquémonos en cómo este fenómeno impacta en las economías regionales. Bueno, la globalización tiene efectos negativos y por eso comenté en preguntas pasadas que es un fenómeno políticamente direccionado. Es dependiendo de cómo se direcciona. Por ejemplo, a nivel político, un proceso de integración es el cómo se van desarrollando las organizaciones internacionales que generan estándares globales y hacen que los países se vayan condicionando a ciertos esquemas de desarrollo y de integración. Pero esos mismos esquemas se ven que han sido políticamente muy influenciados por ciertos factores, en este caso las potencias que se benefician de dichos esquemas. Esto lo ha planteado mucho un filósofo estadounidense llamado Joseph Stiglitz, que habla del malestar de la globalización y comenta cómo ese proceso de globalización ha beneficiado en su mayoría a países desarrollados ya, porque pareciera que se somete el sistema mundial a una gran división de trabajo donde se espera condenar a los países en desarrollo, subdesarrollados, al simplemente esquema de exportación o de exportación de materias primas, mientras que los países industrializados se van beneficiando de ello. Eso también influye mucho el tema de relacionamiento que se da con las propias organizaciones internacionales, o sea, cómo el Fondo Monetario Internacional históricamente ha condicionado a los países a imponer ciertos esquemas de política para acceder a los préstamos. Entonces, ese tipo de condicionamiento que se da políticamente a la globalización ha tenido efectos negativos. Efectos negativos los tuvo en América Latina bastantes, con las aplicaciones de las políticas del FMI. En África se ha visto por lo menos un África expoliada durante muchísimos años por potencias colonialistas para explotar sus recursos. Y actualmente vemos entonces otros esquemas de globalización, por lo menos lo que sería el proyecto de la Franja y la Ruta China, que son esquemas que buscan integrar a los países en términos de igualdad de condiciones, de respeto entre las potencialidades económicas de cada país y un relacionamiento equitativo. ¿Qué papel pueden jugar los jóvenes en la construcción de un futuro donde Venezuela se inserte de manera positiva en el contexto global, aprovechando las oportunidades y superando los desafíos? Fíjate, yo creo que los jóvenes perciben la globalización quizás no de manera tan consciente. O sea, a lo mejor tú le preguntas a un joven actualmente, un chico de 18 años, una chica de 17 años, le preguntas si conoce qué es la globalización y si se siente parte de ella, y a lo mejor ni te lo sepa expresar. Pero independientemente de su conciencia en torno al fenómeno, ellos son parte y están afectados, influenciados y son susceptibles a este proceso, por supuesto que por las redes sociales, por lo menos en mayor medida. Las redes sociales y todos los mecanismos que tienen para comunicarse con el mundo son los que los hacen más susceptibles a las ideas que se desarrollan a nivel mundial, los fenómenos que están ocurriendo, incluso las oportunidades de trabajo, como lo habíamos comentado. Un llamado a todas las comunidades que están viendo este programa en este momento para salir a ejercer su derecho al voto, ya que estas elecciones son importantísimas para una renovación que debe hacerse de todo el marco normativo venezolano e impulsar las nuevas normas que también están integrando Venezuela en este proceso de globalización desde una nueva perspectiva. Sean las leyes de zonas económicas especiales que ya se promulgó, sea el potenciar el alcance de las normas, por lo menos de la ley constitucional antibloqueo, ese tipo de legislaciones que están buscando integrar a Venezuela bajo un esquema o bajo el marco de un contexto de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales, integrarlo en un esquema internacional económico que permita potenciar las capacidades físicas, industriales y capacidades humanas venezolanas en pro del desarrollo del país. Agradecida por su valiosa participación en este programa especial de Elecciones Mayo 2025. Esperamos haberte brindado las herramientas para comprender cómo este fenómeno global influye en las decisiones que tomamos como ciudadanos. Hemos explorado la compleja relación entre Venezuela y la globalización y cómo este fenómeno
se entrelaza con el proceso electoral. Venezuela enfrenta desafíos y oportunidades únicas. Las elecciones son un momento crucial para definir el rumbo que tomará el país en este contexto. Y los jóvenes tienen un papel fundamental en ese proceso. Infórmate, debate, participa. Tu voz es importante para construir un futuro donde Venezuela aproveche las oportunidades de la globalización sin perder su identidad y soberanía. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a seguir informándose y a ejercer su derecho al voto de manera consciente. Hasta la próxima.